Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México. Es escritor, abogado y académico. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Londres. Obtuvo una maestría en la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Nacional de la Juventud, el Premio a la Excelencia Maestro Jesús Reyes Heroles y el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Hierro. Fue distinguido con la Orden Nacional del Mérito otorgada por el Gobierno de Francia. Ha escrito diversos ensayos y libros, entre los que destacan Valeria, El último desfile de septiembre, Creced y multiplicaos, El sueño de Inocencio, Justicia y Si tú quieres, moriré. Asimismo, el libro que aquí comentamos el día de hoy, Leyes, Neuronas y Hormonas. Hoy con nosotros, Gerardo Laveaga. Mi querido Gerardo Laveaga, me da muchísimo gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Julio, el gusto es mío, me da mucho gusto este encuentro, este diálogo a través de tu programa. Y bueno, contesto la pregunta. Estoy con sensaciones encontradas, viendo cuando éramos niños, veíamos un mundo que salía de esa visión centralista, absolutista, antidemocrática, que pasaba, íbamos viendo cómo se abrían espacios para cada vez más grupos de personas, para cada vez más grupos de gente. Y ahora vemos, y así lo veo como una suerte de retroceso, vemos como el amigo de Rusia quiere otra vez recuperar la antigua Rusia. Vemos cómo los chinos quieren volver a la vieja hegemonía china. Vemos a Trump, América grande de nuevo. Vemos a los ayatolas imponiendo a rajatabla el velo, que es un tabú y una locura. Pero de pronto como que esta visión que veíamos de que el cambio ya venía, de que iba a haber más para todos, de que iba a haber más democracia y apertura, de pronto se empieza a retrotraer. ¿Cómo estoy? Inquieto, viendo cómo este panorama se refleja en un montón de lugares del mundo. Gerardo, eres un hombre con el que me da enorme gusto reencontrarme. Ahorita sacábamos cuentas muy rápidas al conectarnos, básicamente de los años que tenemos de conocernos. Pues por lo menos son 20 si lo hacemos de manera muy simple. Yo estaba en Canal 11 cuando ya tú escribías y escribías muy bien y lo hacías con esta pasión y esta descripción que me gusta de tus libros y de tus aportaciones editoriales, además de ser un gran jurista. Te tengo aprecio y respeto por ambas cosas. Sin embargo, en los últimos tiempos me he encontrado un texto por demás interesante en donde hablas de leyes, neuronas y hormonas. Y se me hizo, y además te debo de confesar, que encontré por ahí un TED tuyo, por demás apasionante, que lo haces magistralmente, en donde pues te encontré ahora con un conocimiento médico, biológico, antropológico, que ese no me extrañó porque siempre he sido un hombre muy estudioso, pero en una disertación muy interesante respecto a la aplicación de las leyes, pero en la intervención humana a través de la inteligencia humana. Cuéntame un poco de esto, mi querido Gerardo. Pues mira, Julio, te refieres al libro Leyes, Neuronas y Hormonas, que Totalmente. publicó recientemente la editorial Taurus. Creo que se Exactamente. refleja un poco en la pantalla, pero Está bueno, perfecto, se ve muy bien, sí se ve muy así bien. creo que se ve Padrísimo, mejor. además, sí. Y este libro, Julio, debo confesarlo, es producto de mi desencanto por el derecho. Es un libro, no es una crítica al derecho, es simplemente una revisión del derecho. Cuando yo era estudiante en la libre de derecho, bueno, aprendíamos que el derecho es un conjunto de normas que rigen la conducta de los individuos en la sociedad. Y conforme vas entendiendo por qué la gente no obedece las normas, vas descubriendo que no es que la norma esté bien hecha o mal hecha, sino que las personas no nos regimos por normas. Las normas son apenas una pequeña indicación, no se salga del margen, no suba más, no baje menos, pero no mucho más. Son pequeños estímulos, pequeños incentivos. Empiezo el libro diciendo, si mañana se despenalizara el homicidio, ¿usted saldría a matar?
Si mañana ya no hubiera ninguna consecuencia para quien mata, tú, Julio, saldrías a matar. Si mañana se quitara cualquier consecuencia para quien abandonara a sus hijos, yo no abandonaría a mis hijos, supongo que tú tampoco. Y sin embargo, la gente que mata, que viola, que abandona a sus hijos, lo hace con leyes o sin leyes. En suma, lo que determina nuestra conducta son las neuronas, las hormonas y los genes que tenemos. De eso trata el libro, de cómo, al conocer nuestra máquina biológica, decía Darwin, somos máquinas biológicas diseñadas para sobrevivir en las mejores condiciones posibles, cómo a medida que desentrañamos esta máquina biológica, vamos descubriendo un montón de cosas que no esperábamos. Esta máquina biológica que todos afortunadamente tenemos, unos la pueden usar con mayor o menor amplitud, pero me estoy refiriendo a esta materia gris de 1.3 o 1.4 kilogramos que tenemos de materia gris, el cerebro, los seres humanos. Básicamente tú te has adentrado en estudiar un poco el comportamiento humano, y corrijo, no un poco. Después de lo que te he escuchado, en todo lo que me metí a ver tuyo, te has empapado un montón y has estudiado muchísimo respecto al comportamiento humano. Pero justamente me llamó la atención estas nuevas tesis, no nada más, y ya me di cuenta que no nada más lo hablas tú, es una tendencia en algunos lugares del mundo ya hablar de esto y diferenciar el delito y lo que sucede detrás del delito, haciendo un análisis un poco más profundo del comportamiento humano. ¿Es así? Sí, y esto pone en riesgo el eje toral del derecho penal, la libertad. Cuando tú estudias derecho penal te dicen, bueno, la culpabilidad consiste en determinar si una persona pudo o no optar por una conducta distinta a la que cometió. Apuñaleó a su madre, violó a la mujer, lesionó al vecino, pudo haber optado por otra conducta, y si la respuesta es sí, a través de un proceso, un juicio de reproche que le llaman, vas a la cárcel, vas a prisión porque cometiste un delito. Si la respuesta es no, eres inocente. El tema es que quienes cometen delitos, cada vez queda más claro, vamos, lo hacen porque su maquinaria biológica no les permitía actuar de otra manera. Y mis críticos han dicho, bueno, lo que usted hace es volver al determinismo. Es que estamos determinados. Tú no eliges las veces que late tu corazón. Tú no eliges cuántas veces respiras al día. Tú no eliges tener dos ojos o tener una boca o tener dedos. Tú no eliges, de pronto te digo, bueno, a ver, tú elige, ¿qué prefieres? ¿Unos tornillos o unas galletas? Tú puedes decir, pues, una galleta. Si eliges un tornillo, quiere decir que algo está desfasado en tu corteza prefrontal, porque se te va a desgarrar Atora, claro. la tráquea con la tachuela, con el tornillo. Ahora, yo te digo, bueno, es un ejemplo muy tonto. ¿Por qué no pensar mejor en unas galletas y en unas nueces? Bueno, si tu máquina biológica exige proteína, vas a tomar la nuez. Si no has desayunado y requieres azúcar, vas a tomar la galleta. Entonces, elegí esta o aquella. Y si ya tienes proteína y ya tienes azúcar, vas a decir, Gerardo, mil gracias, te lo aprecio. No. Tenemos todos nosotros, tú y yo, una hormona que se llama la peptina. La peptina determina tanque lleno. Entonces, ¿sabes qué? Hasta aquí, Julio, hasta aquí, Gerardo. Pues satisfecho. Yo te invito a comer, te digo, aquí hay un pollo, aquí hay una sopa, y digo, oye, y aquí tenemos unas chuletas. No, pero faltan chuletas, y además tengo un roast beef. No, te agradezco, suficiente. Bueno, hay personas que no generan la suficiente peptina y comen y comen y comen, y no es un tema de voluntad, es un tema de que necesitan comer, necesitan, y tú no eliges eso. Yo no te podría decir, Julio, crece 10 centímetros más para que estés más alto. Bueno, 5 centímetros más. Échale ganas y 10 centímetros más. ¿Qué más quisieran, Todo no? Pero... Ahora, todo este determinismo pone en tela de juicio muchos conceptos del derecho. Te puse ejemplos muy, muy burdos. Ahorita voy a hablar de los ejemplos que son bastante más inquietantes. En esta parte que te ha llevado a adentrarte en el conocimiento pues de la mente y sobre todo en la ciencia jurídica, esta ciencia jurídica yo entendería de carácter universal porque hay unos países mucho más avanzados que otros en la aplicación de la ciencia jurídica, ¿no? Es decir, nosotros, yo no sé México qué lugar ocupe en cuanto al avance de la ciencia y la investigación jurídica, y desde luego que teorías como la tuya
pues han de volver locos a muchísimos abogados penalistas, ¿no? Mira, más que locos, yo siempre les digo, no se preocupen, su generación no va a tener No lo va a ninguna, ver. no lo va a ver, o sea que no se, ustedes van a seguir con los modelos viejos, así que no deben perder un minuto de sueño. Lo que sí es cierto es que nuestros nietos, Julio, cuando tengan nuestra edad, los tuyos y los míos, se van a reír de todas las estructuras que hoy tenemos, de nuestras leyes, de nuestras policías, de nuestras cárceles. Déjame poner un ejemplo, y aquí ya entran los temas más delicados. Todos, tú y yo, el auditorio, generamos una sustancia, una hormona, que también es neurotransmisor, que se llama dopamina. Se genera en el núcleo accumbens, en la sustancia negra del cerebro. Esta dopamina, dice Eric Kandel, que ganó el premio Nobel en 2000, esta dopamina nos permite tener ganas de vivir y de hacer cosas y de despertar con gusto. Todo lo que hacemos, dice Kandel, lo hacemos para generar dopamina. Si tocamos el saxofón, si jugamos basquetbol, si leemos novelas contemporáneas, si vamos al cine, al teatro, si viajamos, si escribimos, todo lo que hacemos, el amor, el deporte, es para generar dopamina. Bueno, una mala noticia. Hay personas que no logran generar dopamina de manera natural. Así como hay una persona que puede nacer sin tímpano o perderlo, o que puede nacer sin retina o perderla. Si tú no tienes retina, no ves. Si yo no tengo tímpano, no oigo. Si yo no puedo liberar dopamina, y todavía no sabemos cómo se libera de manera natural, no puedo disfrutar nada. Y la gente que no genera dopamina está desesperada por probar, experimentar, hacer cosas locas para ver si así genera dopamina. Y hay sustancias que te permiten generar dopamina de manera artificial. Una es la cocaína, otra es la heroína. Tomas tú, sale la dopamina. Te sientes guapo, rico, simpático, inteligente, culto, sexy, soy el mejor. El problema es que eso dura un ratito y luego y necesitas otra vez dopamina. Y resulta que la heroína y la cocaína generan muchas consecuencias secundarias que a la larga acaban destruyéndote, más allá de la adicción. Bueno, hoy en día tenemos soldados, marinos, policías, jueces, magistrados, ministros, cárceles, aparatos diseñados para perseguir y meter a prisión a quien busca liberar dopamina de manera artificial. ¿No te parece que eso va a causar la risa de nuestros nietos cuando tengan Sí. nuestra edad? A ver, papá, o a ver, abuelito, digo, ya no podremos platicar con nuestros nietos, pero es que en la época de nuestros abuelos, si tú no podías generar dopamina y buscabas algo para generarla, te metían a un lugar y te encerraban, Claro. te encerraban. Sí, sí, una cosa. Tiene el Estado derecho de hacer eso. Mira, yo soy miope, yo no alcanzo a ver bien de lejos, requiero anteojos. Bueno, si no tengo anteojos no alcanzo a ver bien, no leo el letrero que está ahí ni alcanzo a leer las facciones de una persona que esté allá. Con anteojos todo cambia y veo con gran claridad. Si mañana se prohibieran los anteojos y se vendieran en el mercado negro 10 veces más de lo que cuestan estos o 20 veces más de lo que cuestan los míos, yo iría a buscarlos y los usaría escondidas. Y si me metiera a la cárcel me sentiría profundamente irritado y frustrado por usar anteojos, porque el anteojo compensa una necesidad que tengo, como la heroína y la cocaína. Yo nunca en mi vida he probado heroína ni cocaína, pero no se me antoja, o sea, no es algo, porque me siento muy bien con mi dopamina, porque cuando estoy platicando contigo, cuando estoy escribiendo, cuando estoy viajando, cuando estoy viendo una película, estoy muy contento y disfruto mucho. No por buena persona, ni por moral, ni por hombre recto, íntegro, simplemente porque no lo necesito. Y no uso tampoco aparato para el oído, ni uso muletas, porque no las necesito. Sí uso anteojos porque los necesito. Gerardo, ¿qué en este libro tú trazas ahí la necesidad de transformar muchas cosas? Porque pues la verdad es que em, planteas un nuevo sistema y unas nuevas reconsideraciones a la práctica del ejercicio de la justicia. Por ejemplo, yo no sé hoy tú qué pienses, todo mundo que está en la cárcel debería de estar en la cárcel bajo este tema, cuando si es que
los jueces estuvieran preparados o con conocimientos o diferenciando las acciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Veo que en los Estados Unidos ya hay tribunales especializados para atender los problemas relacionados con las adicciones o con las drogas, cosa que aquí pues, estamos lejísimos de eso, ¿no? Aquí te trata el mismo tribunal y el mismo juez, lo mismo si se robó un chicle, que si asaltó un banco, que si tal, o sea, así lo entiendo. Pero allá ya hay tribunales. ¿Eso se aproxima a esta análisis que tú haces? Por supuesto, estamos hablando de la justicia terapéutica, la justicia que se aplica no encerrándote, sino aplicándote un tratamiento médico. Esa es justicia terapéutica. Y estas cortes de drogas, como se llaman en inglés, drug courts, bueno, son un antecedente o es un preámbulo para hacerlo. Sin embargo, lo que yo pienso, Julio, es que en lo futuro no van a existir las prisiones y que los jueces ya no van a ser abogados, van a ser farmacólogos y van a ser químicos. Te explico por qué. Todos generamos, vamos a hablar de otra hormona, y ahora uno lo que me estás preguntando. Todos generamos oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego. Si tú quieres a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, es que generas oxitocina. Cuando tú no generas oxitocina, no puedes querer a nadie. Es decir, muchas mujeres dicen, yo he decidido no tener hijos, pero no es una decisión, simplemente no se te antoja, no tienes la oxitocina suficiente. A mí no se me antoja comerme esta pluma, no se me antoja, ¿eh? Es más, he decidido no comerme esta pluma en un acto de valor y de integridad. No, señor, ni de libertad, yo no puedo consumir pluma. Y hay mujeres que sin oxitocina no quieren tener hijos, hombres o mujeres, vaya. Pongo un ejemplo porque la mujer le lleva la parte más pesada siempre. Pero la oxitocina, si se tiene, te hace afectuoso. Si no se tiene, no te hace afectuoso. Y te pongo un ejemplo. Y quienes nos ven pueden consultarlo en Google, en la Universidad de Emory, ratones de Emory. En la Universidad de Emory hicieron un experimento de lo más interesante. Hay un ratón de campo que tiene muchísima oxitocina, una especie monógama. Y hay un ratón de montaña que no tiene ni oxitocina ni vasopresina, la hormona paralela. Y de pronto en el experimento de Emory está el ratón macho, la ratona y los niños de campo en un terrario, y aquí en otro terrario está el ratón de montaña con la ratona y los hijos. Se ve una mano, saca los machos de cada uno, los separa de la familia y dice, 3 days after, 3 días después, los vuelven a poner. En el caso del ratón de campo, la ratona y los ratoncitos corren, se hacen una bolita, se frotan los hocicos, el pelo. La narrativa sería, papá, ¿por qué te fuiste? No nos hagas esto, qué bueno que ya llegaste, bravo, bien, qué bueno que estás aquí. En el caso del ratón de montaña, la ratona sigue comiendo, los ratoncitos siguen jugando como si no hubiera llegado nadie. No es un tema de valores, no es un tema de educación católica, no es un tema de la familia. De ejemplo, de ejemplo. Es un tema de oxitocina. Y hay una sustancia, esta es la parte buena, pero hay una sustancia que destruye la oxitocina, que genera nuestro propio cuerpo. Se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Si en este momento empieza a temblar o empieza a quemarse el lugar donde estamos, generamos cortisol. El cortisol nos ayuda a ver mejor, nos ayuda a ver mejor, a saltar más alto, a detener una cosa que se caiga, nos pone alerta. El cortisol es muy importante, es una hormona de supervivencia. Cuando tenemos que entregar un trabajo al día siguiente o que dar una conferencia muy complicada, nos estresamos. Bueno, cuando pasa el incidente, a través de la orina, a través del sudor, eliminamos el cortisol. Pero ¿qué pasa cuando todos los días tienes una escena de miedo? Cuando vives en Kiev y todos los días oyes a los drones rusos que van a bombardear y no sabes por dónde va a caer la bomba. O si vives en Siria y llegan los aviones del señor Putin a bombardear Putin, dije bien, Putin. Si vives en Siria y llegan los aviones de Putin a bombardearte tu pueblo. ¡Qué miedo! Todos los días generas. Y ese cortisol va eliminando la oxitocina. Te vuelves una persona que ya no quieres, que ya no sientes afecto por nadie. Puedes fingir que lo tienes, pero la verdad es que no sientes afecto por nada ni por nadie. Y te vuelves frío, te vuelves seco, te vuelves distante. Otro elemento fundamental,
tenemos aquí enfrente, ya la mencioné hace un rato, la corteza prefrontal. Es como el freno. Si tú vas en tu coche a toda velocidad y te quedas sin freno, te estrellas. Porque la amígdala, que gestiona las emociones, te hace reaccionar con unas o con otras, pero tu corteza prefrontal detiene. Alguien te insulta, oye, usted en tal por cual. Lo primero que dices es, pero ¿sabes para qué me peleo con este señor? Ni lo conozco. Yo lo viví alguna vez, estaba tomando un café con un amigo, llegó un borrachito y nos dijo, espero que se puedan usar estas palabras, pero fue, sí, textual, chinguen su madre los dos. Mi amigo se paró, cogió al borracho, lo aventó contra las sillas, el borracho rodó, me dijo, patéalo. Pues, ¿por qué lo voy a patear? Yo, ¿cómo que por qué? Insultó a tu madre. Yo supongo, el borrachito ni conocía a mi madre ni nos conocía a nosotros, iba ebrio y se le ocurrió, le pareció Insultar, gracioso decir eso. valiente el hombre, claro. Pero mi amigo lo golpeó. Su corteza prefrontal no tuvo la respuesta que tuvo la mía. La mía fue, pues, este borracho ni quien lo conozca. Pero mi amigo se lanzó contra él. Es como un coche sin freno. Volviendo a tu pregunta, ¿podemos meter a prisión a una persona a la que no le funciona la corteza prefrontal? ¿Podemos meter a prisión a una gente que ya no tiene oxitocina? Es casi como decir, vamos a meter a la cárcel a un diabético, o a un canceroso, o a un hipertenso. ¿Se vale hacer eso? Yo creo que no. Gerardo, y tengo que regresarme un poco a tu parte de abogado, de extraordinario abogado. Yo la verdad es que te he escuchado dar una conferencia o algo de leyes, me apasiona, logro entenderlas. Y yo creo que muchos países, y México no será la excepción, pero México me quiero referir a él, también muchas veces la ley se viola por desconocimiento de la propia ley, ¿no? O sea, Sin duda. alguna vez tú diste, me acuerdo, alguna conferencia de las 10 razones por las cuales no se respetaba la ley en México, entre otros temas, digo, muchos otros temas. Y yo se me quedó grabado que tú decías, bueno, pues efectivamente pues, la gente no conoce la ley. Pues, ¿por qué no habría de violar algo que no conoce? O sea, pero esta parte también que involucra la parte cerebral, la parte de la conducta humana, ¿cuántos jueces conoces tú en México que hoy se detengan a pensar en esto que tú estás presentando? ¿Alguien lo hace? ¿Ya lo hacen? No, no, y si lo hacen, no los conozco, porque todavía nos queda mucho por explorar en este terreno, porque todavía esto no está en nuestros códigos, ni nuestras leyes, ni nuestra constitución. Ya empieza a haber atisbos en el mundo con los neuroderechos de Chile, que ya están Ah, formando caray. parte de la constitución chilena. A ver, cuéntame un poco Ahora, de ahora, eso. ahora te cuento, Ujú, ahora te cuento. claro. Dame un minuto. Pero todavía no sabemos cómo funciona esto. Por eso, contestando tu pregunta, ¿hay jueces que lo apliquen? No, porque no sabemos un montón de cosas. Si yo llego con una cortada aquí, o tú llegas con una quemadura acá, yo te digo, Julio, ¿qué te pasó? No, pues estábamos asando carne y me hice un movimiento y me puse aquí el asador. Oye, qué horror, pobre de ti, qué espanto, se nota la herida. O yo estaba ahí, se me cayó un vidrio, me corté, qué horror, oye, ten cuidado, ¿no? Pues esto, tuve que ir al doctor, varias puntadas, estuvo horrible, horrible, horrible la sangre. Se nota lo que te pasó si te rompes una pierna o un brazo. Pero si tu amígdala y tu corteza cerebral no están conectadas, eso nadie lo ve. Si tienes mucho cortisol, eso nadie lo ve. Si se te acabó la oxitocina, de eso nadie se da cuenta. Entonces, ¿cómo un juez podría decir, bueno, tiene o no tiene? Ya vamos haciendo avances. Las prácticas de imagenología ya nos permiten conocer mucho más al cerebro. Esto empezó desde el siglo XIX. Había en un hospital un paciente que solo puede decir y fue tratado por un científico francés que se apellidaba Broca. Y Broca se dio cuenta que a cualquier cosa que le decían a este joven, oye, ¿tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Quieres salir? ¿Quieres quedarte? No lograba articular. Cuando muere este paciente, Broca pide autorización para ver el cerebro y se da cuenta que hay una región absolutamente dañada. Hoy esta región se conoce como la región de Broca. Y es la parte que permite que nosotros traduzcamos en palabras y que conectemos y estructuremos un sistema articulado para expresarnos verbalmente. A partir de este experimento del siglo XIX, muchos otros científicos se han dado cuenta de qué parte del cerebro está vinculada con qué, pero estamos todavía en pañales. A pesar de la imagenología, a pesar de todos los estudios que hay, vamos muy lentamente. Lombroso llegó a conclusiones horribles.
Él decía, la gente ya nace criminal, hay que meterla al tanque antes de que cometa su acto. Eso es demencial. Pero lo cierto es que iba bien encaminado. Lo que pasa es que el Lombroso no sabía nada de lo que hoy sabemos. Así como Leonardo decía, bueno, este submarino se puede meter y esta máquina puede volar. Sí, y si hubiera tenido motor, la visión de Leonardo habría sido mucho más cómoda y se habría llevado a cabo en el siglo XVI. Pero en el siglo XVI no había motores. No había motores como hay hoy, había caballos, en fin, pero no motores como tenemos hoy, un motor diésel o un motor eléctrico. Bueno, dentro de unos años nos vamos a dar cuenta de todo lo que hoy no sabemos. Pero entonces el juez, por eso digo que va a ser un farmacólogo, ya no va a decir 20 años a prisión, 30 años a prisión. Aquí en el cuadernito dice que 7 años, 7 años. No, ya el juez, un farmacólogo, va a decir, a usted le hace falta oxitocina, señor, a usted le hace falta vasopresina, a usted hay que bajarle el cortisol. Ya empezamos a ver casos así, no en México, en el mundo. El año pasado, que fue la Olimpiada, una corredora sudafricana, también la pueden checar en Google. Ah, la recuerdo, aquella que descalificaron porque tenía exceso de algo. Testosterona. Testosterona, sí. Casi Querían bajársela, ¿no? Que la única manera era que la redujera tanto, siendo una cosa pues de locura, creo yo. Bueno, no de locura. La gente se queja y dice, ¿por qué vamos a competir con una persona que tiene más testosterona que nosotros? Eso la hace correr más rápido. Y Pero ella no fue y la pidió en el mostrador, no, deme a mí tanta sí, testosterona. y le dijo la Federación Internacional de Atletismo, señora, si usted quiere competir, tiene que bajar 5 nanomoles de testosterona. Y ella dijo, al demonio, no lo hago. Y apeló a la Corte Suprema de Suiza. Que es A donde la está Corte la Suprema de Suiza, federación, claro. porque la federación está en Suiza, entonces por eso fueron a Suiza. Y la Corte Suprema dijo, pues esto a mí qué, son reglas internas de ustedes, a mí no me metan en esto, y devolvió el asunto, y a mí no me metan. Pero cada vez van a meter más a los jueces a estos temas, es inevitable, porque ya empezamos a conocer mejor la máquina biológica. Entonces, bueno, tú me preguntas, ¿en México tenemos algo de esto? No, los jueces no lo conocen, los jueces, pero ni yo tampoco, ni tú, ni nadie, ni los grandes neurólogos. Todavía estamos en pañales, pero estamos avanzando muy, muy, muy rápido. Las cortes estas especiales en los Estados Unidos, ¿quién las sigue llevando? Jueces, abogados, magistrados, El históricamente. abogado supervisa, pero quien toma la decisión es un médico, un farmacólogo, un adictólogo. Dicen, el señor requiere no que lo metan a la cárcel, requiere que lo supervisemos con tales dosis. Y el juez autoriza que se haga eso. Todo es bajo la supervisión de un juez, pero quien lo hace es un técnico en esas materias. Pienso en otra hormona, la serotonina. Así como la dopamina nos hace querer seguir viviendo, la serotonina simplemente determina que lo hagamos en condiciones adecuadas a la homeostasis. Significa que nuestro cuerpo se vaya adaptando al medio ambiente. Y cuando no tenemos serotonina, no tenemos ganas de vivir. Simplemente así de fácil. Todos los suicidas tienen algo en común. Todos. Les falta serotonina. La serotonina se genera en el intestino grueso. Y todo indica que son 2 bacterias quienes la generan, quienes la procesan. Si a ti te falta serotonina, te pueden dar todo el curso y todo el estímulo y todo el manual de superación. Te quieres suicidar. Oye, pero hay un cielo bonito, el cielo azul, el sol brilla, tu mujer te quiere, tus hijos te admiran, te adoran. Me quiero suicidar. De pronto, cuando nos enteramos de suicidios célebres, Ernest Hemingway o Marilyn Monroe, oye, pues tenían todo, guapos, ricos, famosos, eran todo. Tenían todo. No tenían todo. Les faltaba serotonina. Y la gente deja una carta escrita, me suicido porque me dejó mi novia, me suicido porque quebré en mi negocio, me suicido porque me corrieron de mi chamba. Pero mucha gente la deja a su novia, y a mucha gente la corren de la chamba, y mucha gente fracasa el negocio y no se suicida. En el momento en que te falte a ti o a mí serotonina, ya no tenemos ganas de vivir. Y eso lo estamos descubriendo cada vez más y más. Otra cosa que pueden buscar en Google quienes nos vean. Trasplante de heces fecales. Ahora se ha vuelto un negocio trasplantar heces fecales, porque ahí está heces fecales. Puedes buscar en Google, trasplante de heces fecales, porque resulta que ahí están las bacterias de la gente feliz. Entonces la gente que la pasa muy bien, decide un poco de su mierda, perdón la expresión tan vulgar, todavía no hemos aislado las bacterias,
Hoy todos los medicamentos para combatir la depresión están hechos a base de litio, porque el litio estimula la producción de serotonina, pero el litio tiene consecuencias secundarias también. Entonces, mejor la bacteria, tengo la bacteria, y si se da la bacteria viene en mi propio intestino, que viene del tuyo o de otra persona, puedo volver a ver el sol brillar, las nubes moverse y mis hijos amarme. Y Si no, decías no de lo estas veo. dos, y decías de estas dos bacterias que están identificadas en el intestino, ¿las Sí, claro, recuerdas? claro. Te confieso que no recuerdo ahora el nombre de esas Ok. bacterias, pero las Están en el menciono en el libro. libro. Sí, 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 sí. porque va a ser Claro. un nombre en latín. Sí, claro, claro. Pero Oye, digo, pero los puedes buscar en Google y los encuentras, sin duda. oye, Gerardo, a ver, y así como he oído amigos tuyos y amigos comunes que te tienen buen aprecio, José Ramón Cosío, por ejemplo, José Ramón Cosío escribe aquí atrás sí, en el... claro, que yo incluso dice por ahí, si mal no recuerdo, pues un parrafito interesante donde dice que enfrentas el tema central del futuro del derecho y todo este rollo. Me acuerdo que lo decía. Y yo le tengo gran cariño también, nos conocimos también por aquellas épocas Gran amigo. y extraordinario también. Y saqué lo de José Ramón porque yo dije, en alguna ocasión escuché que alguien te dijo a ti que los propios médicos se asombraban de tu conocimiento hoy en día, pues, del estudio y análisis del cerebro y tal. Habrá médicos que estarán estudiando también las leyes para complementar y entender y hacer de doble vía esto, porque pues yo que me gano que haya un buen jurista como tú, un buen abogado que entienda todo esto en pos y beneficio de la persona que incurrió en un delito, pero si la parte médica tampoco se involucra en la parte jurídica, legal, pues sería bien complicado, ¿no? Bueno, debe haberlos, sin lugar a dudas. No conoces, no interactúas con nadie de aquel No lado. interactúo con nadie que tenga ese rasgo, pero seguramente que los hay. Y cuando te dicen, cuando tú hablas de esto y te escucha algún médico que piensa respecto a la intervención del análisis clínico respecto al análisis jurídico. ¿Lo ven Pues con mira, empatía? ¿Lo ven con...? el año pasado me invitó a presentar el libro en el Instituto Nacional de Neurología, su director, el doctor Antonio Arauz, y me fue bastante bien y me sentí muy cómodo platicando con ellos. Y bueno, muchas veces los médicos son técnicos minuciosos y rigurosos que hacen impecablemente bien su trabajo, pero no se han puesto a reflexionar en el entorno de ello. Y pasa lo mismo con los abogados. El abogado puede ser un experto procesalista en el ámbito penal o en el ámbito laboral, pero nunca se ha puesto a pensar ¿para qué sirve todo esto? Pues a mí me van a pagar tanto, yo hago lo que se me ordena. Es casi como un mecánico de coche. Señor, hay que arreglar Sí, tal televisor. cámbiale las Ya, balatas, pues le ya, cambié las punto. balatas. Ya, pues, ¿a dónde ver con el coche? ¿Para qué quiere coche? ¿Cómo lo va a utilizar? Ese no es mi tema, señor. A mí me pagaron para hacer esto, lo corrijo. Listo, ahí está. Asunto arreglado. Y bueno, lo que yo hago con este libro es invitar tanto a médicos como a abogados a que se pregunten dónde podemos trabajar juntos. Yo ya no entiendo ni el derecho ni la medicina sin una visión multidisciplinaria. Claro, conjunta, claro. Por eso Tenemos era que mi entender, pregunta del área médica, ¿no? Cómo la veía y esto que me dices de haber ido al Instituto de Neurología, yo creo que les ha de haber caído muy bien, digo, es algo que les abre un campo de acción enorme. me aplaudieron, pero no supe qué opinaron. Ah, caray, eso sería interesante. El doctor Arauz, Ahora tendré que el hacer una doctor Arauz entrevista me por dijo que aquel les lado. había encantado. Bueno, yo creo que a los médicos les llama más la atención, porque en qué bueno que un abogado se interese por nuestros temas. Los abogados dicen, no, mira, ahorita hay que aplicar el artículo 32 y a la cárcel. Ahora, yo mismo te digo, si yo sé que hay un asesino serial por mi colonia, que lo Claro, metan a la cárcel y que lo encierren, ¿no? Ya, y que se quede el resto de su vida. ¡Qué miedo! Sí, pero en lo futuro eso va a cambiar de manera radical. ahora el futuro, el origen de las cárceles, pues también tenían un doble propósito de proteger al que hacía un delito, ¿no? O sea, lo encerrabas para aislarlo de un riesgo inminente de alguien que quisiera cobrar una venganza o tal, más allá también de la parte jurídica, ¿no? Yo creo honestamente, Julio, que nunca tuvieron las cárceles ese propósito, Mm. pero Ferrajoli dice eso. Bueno, Ferrajoli y otros promotores dicen, la cárcel no es para encerrar, no. Pero ellos tienen que justificar todo en su visión global, tienen que hacer cada pieza encaje. La cárcel no es para reprimir, no, es para proteger de que no te vayan a linchar. Porque después de que tú mataste a la señora, pues la familia de la señora te va a querer linchar. Entonces sí te castigamos,
y te Pero te ayudamos protegemos. a reinsertarte, pero también estamos protegiendo de esa turba enardecida que te quiere linchar. Yo creo que es más bien una visión romántica de Ferrajoli, que me perdonen los seguidores de Ferrajoli porque cuando lo digo se alebrestan, pero estoy convencido de eso. Yo pienso que la Yo cárcel lo se creó escuché. para reprimir y reprimir y reprimir. Y cuando tú ves a Foucault, dicen, es una manera limpia, ya no tenemos que despedazar al tipo frente a todos en la calle. Lo cogemos, lo encerramos y listo. Nos deshacemos de él y el señor ahí lo está pasando del demonio. Sí, caray. Bueno, y más en sí, muchos modelos carcelarios que se alejan de todo menos de la rehabilitación y reinserción, ¿no? En nuestra época era rehabilitación. El Claro. 18 de la Constitución decía Exacto. rehabilitar. Sí, por eso me Ahora ya vino a les la. pareció eso como de campos Sí, comunistas. claro, de concentración, sí. Y dijeron, no, no, es reinsertar. Pero Claro. la única forma de reinsertarnos, y creo que eso va a ser en el futuro, maté a una persona, señor, le quitamos cortisol, le quitamos adrenalina, le quitamos noradrenalina, más vasopresina, más oxitocina, puede usted salir, ya está reinsertado. Y así va a ser, y así va a funcionar. Y esto enardece a mucha gente. Esto le preocupa. Un abogado que toda su vida se ha dedicado a ganarse el dinero, argumentando y diciendo, no, es que mire, el señor no pudo recurrir a otra visión porque lo hizo, pero fue engañado y mi cliente estaba bajo el efectivo. Se le acabó el negocio. Y los abogados vamos a tener que convertirnos en otro tipo de profesionistas. Te voy a dar un dato inquietante que debe inquietar a todos los abogados. En México, solo en México, el 40% de los litigios son de carácter familiar. 40%. El 30% de los litigios son de carácter civil. ¿Qué significa esto? Que el 70% se pueden arreglar mediante mediación. Un socio que no te cumplió, una pareja que te engañó, un hijo que se quiso quedar con la herencia indebidamente. Bueno, señora, a veces te sientas con ellos para que un proceso tan largo, tan desgastante y tan caro. Todos conocemos asuntos de matrimonios que de pronto él y ella dicen, bueno, mira, yo te doy la casa y tú me das el coche y a los hijos y una pensión. Órale. Y entran los abogados. No, señora, ¿cómo? Imposible, no, Claro, que le no. cambie primero Están de viendo acá. coche, claro. Y después de 5 años de un litigio carísimo, acaban haciendo lo que ellos habían acordado desde un principio. La casa, el coche y los hijos acá. Y en fin. Bueno, pero los abogados viven de los problemas ajenos. Dicen los abogados burlones, buenos son los pleitos y más si se vive de ellos. Bueno, el abogado vive de los problemas de la gente, pero conforme la gente se va dando cuenta de todo esto, empieza ya a rechazar esto. Y hoy vivimos un auge de la mediación. ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres tener una herencia? ¿Quieres rehacer la sociedad que ibas a hacer con tus antiguos socios? Para eso está la mediación. ¿Para qué recurres a un proceso carísimo y larguísimo que no sabes en qué va a acabar? Ahora, ya hablo del 70%. El otro 30%, bueno, muchas veces son de carácter penal o laboral o fiscal, y ahí, bueno, pues son otras normas. Pero en el ámbito penal también, pues ya la gente, vamos, las cortes tendrán que ser, vamos, toda justicia tarde o temprano va a ser justicia terapéutica. Caray. Oye, Gerardo, el tiempo se nos ha acabado, pero antes de irnos, ya que te tengo aquí abusando de toda la amistad y la confianza, preguntarte, ¿tu línea editorial seguirás escribiendo sobre todo esto que has investigado? ¿Habrá una segunda parte de este libro? ¿Seguirás en esa tesis, en esa investigación, en esa descripción de sucesos que son por demás interesantes? ¿O volverás a darnos otro gran éxito como aquel del sueño de Inocencio que pues, narrabas desde 1198, pues lo que pasaba en aquel imperio y tal, y que fue apasionante? ¿Dónde te tendremos en las próximas publicaciones? Julio, me encantaría poder tener una respuesta, no para ti, para mí. Para mí, si una tragedia ha caracterizado mi vida, si un problema me ha desgarrado, es esa visión dicotómica. Tengo Claro. un pie en el derecho y un mundo en la literatura. Sí, A caray. veces me siento escritor, a veces me siento abogado, a veces soy escritor y abogado, a veces soy un abogado que escribe, a veces soy un escritor que entiende que estudia el derecho. Soy doctor en derecho, pero me siento novelista. Tengo un problema de identidad. Es un grave problema de identidad. No me he definido. Y a veces escribo libros de derecho que me importan mucho y hay problemas que me llaman mucho la atención. Y de pronto digo, no, pero quiero una novela. En mi Twitter, Sí, claro, claro, sí. en mi Twitter dice, mi perfil de Gela Viaga, dice,
escritor, Sí lo pero vi. también comprometido con el Estado constitucional de derecho. O sea, tengo un problema de identidad. Entonces, algún día tendré que ir con algún psicólogo para que me diga qué soy. Y mis enemigos, por supuesto, se burlan de mí. Los escritores dicen, este no es escritor, hombre, es abogado, no le hagan caso. Y los abogados dicen, no, hombre, no le hagan caso, es escritor. Bueno, Y eso pues me genera problemas. Entonces, perdóname que no te conteste esa pregunta, pero no me la he contestado a mí mismo. mira, mientras te genere problemas y sigas generando estas grandes obras, nosotros encantados, así que ya lo resolverás. Y te agradezco muchísimo, mi querido Gerardo. La verdad es que siempre un placer verte, escucharte, oír cómo se refieren buenos amigos y destacados amigos respecto a tu trayectoria, la cual siempre me da mucho gusto ver y seguir. Y este reencuentro es muy grato, te lo agradezco muchísimo. Julio, pues encantado de estar contigo en ¿Y tú cómo estás? Y le deseo larga vida a tu programa. No quiero devolverte los elogios, pero es un programa estupendo. Y Muchas, que sigas estando tan bien como ahora. muchas gracias, mi querido Gerardo. Nos hemos de ver muy pronto y espero que no pasen otros 20 años. Por supuesto. Gracias, hasta pronto. Bye.